206. Con dos parábolas sobre el reino de los cielos, termina la permanencia en Betanía. Jesús está hablando en presencia de los campesinos de Jocanán, en presencia de Isaac y muchos discípulos, de las mujeres, entre las cuales se encuentran María Santísima y Marta, y en presencia de muchos de Betanía. Todos los apóstoles están escuchando. El niño, sentado frente a Jesús, no se pierde ni una palabra. El discurso ha debido empezar poco antes porque todavía está llegando gente, dice Jesús. Y por este temor que tan vivo siento en muchos, es por lo que hoy quiero proponeros una dulce parábola. Dulce para los hombres de buena voluntad, amarga para los otros. De todas formas, estos últimos disponen del modo de abolir esa amargura. Transformarse en hombres de buena voluntad, pues, si así lo hacen, cesará el reproche que la parábola suscita en la conciencia. El reino de los cielos es la casa del desposorio que Dios celebra con las almas. El momento de entrada en aquel se identifica con el día de la boda. Pues bien, escuchad. Entre nosotros es costumbre que las doncellas sigan en cortejo al novio cuando va a la casa nupcial, para conducirlo, entre luces y cantos, a donde su dulce novia. El cortejo, entonces, deja la casa de la novia. Esta, velada, llena de emoción, se dirige, acompañada del novio, como verdadera reina, a su lugar. A una casa que no es suya, pero que lo será desde el momento en que se haga una sola carne con su esposo. El cortejo, en su mayoría compuesto por amigas de la novia, corre a recibir a esta pareja feliz, para rodearlos de una aureola de luces. Pues bien, en un pueblo se celebró una boda. Mientras los novios, con los parientes y amigos, lo festejaban en casa de la novia, 10 vírgenes se dirigieron al lugar establecido, el vestíbulo de la casa del novio, para estar preparadas a salir al encuentro de este cuando llegase a sus oídos el lejano toque de címbalos, anunciador de que los novios ya habrían dejado la casa de la novia para ir hacia la del novio. Pero, el banquete se prolongaba en la casa de la ceremonia nupcial, y llegó la noche. Como sabéis, las vírgenes mantienen continuamente encendidas las lámparas para no perder tiempo en el momento señalado. Ahora bien, de estas 10 vírgenes, todas con sus lámparas bien encendidas y resplandecientes, había 5 sensatas y 5 necias. Las sensatas, llenas de prudencia, se habían proveído de pequeños recipientes llenos de aceite, para poder alimentar las lámparas si la espera se hubiera alargado más de lo previsible. Las necias se habían limitado a llenar bien las lamparitas. Y pasaron las horas, la espera estuvo animada de alegres conversaciones, agudezas, relatos. Pero llegó un momento en que ya no supieron más cosas que decir ni qué hacer. Aburridas, o simplemente cansadas, las 10 jóvenes se sentaron más cómodamente, con sus lámparas encendidas, bien cerca de ellas, y poco a poco se fueron quedando dormidas. A medianoche se oyó un grito. Está llegando el novio, salid a su encuentro. Ante esto, las 10 jóvenes se pusieron en pie, cogieron sus velos y las guirnaldas, se arreglaron y, sin pérdida de tiempo, fueron por las lámparas a la repisa en que las habían dejado. 5 de ellas ya languidecían. La mecha, sin aceite que la alimentase, consumida toda, despedía relumbros cada vez más débiles, y humo, y amenazaba con apagarse al mínimo movimiento del aire. Las otras 5 lámparas, por el contrario, alimentadas por las vírgenes prudentes antes de entregarse al sueño, mantenían vivas sus llamas, y más se avivaron aún porque añadieron aceite nuevo al vasito de la lámpara. Entonces las vírgenes necias suplicaron: dadnos un poco de vuestro aceite, que, si no, las lámparas se nos van a apagar con solo moverlas. Las vuestras lucen ya bien. Mas las prudentes respondieron: afuera sopla el viento de la noche, desciende denso rocío. Nunca es suficiente el aceite para alimentar una llama fuerte, capaz de resistir el viento y el relente. Si os damos una parte, también vacilará nuestra luz. Sería muy triste un cortejo de vírgenes sin el titileo de las lamparillas. Id corriendo a donde el proveedor más cercano. Suplicadle, llamad a su puerta, haced que se levante de la cama para daros aceite. Y, corriendo y tropezando, angustiadas, siguieron el consejo de sus compañeras. Ajando los velos, manchándose los vestidos, perdiendo las guirnaldas. He aquí que, mientras éstas iban a comprar el aceite, apareció en el fondo del camino la figura del novio, que venía con la novia.
Entonces, las 5 vírgenes que tenían las lámparas encendidas corrieron a su encuentro. Circundados por ellas, los novios entraron en la casa para la conclusión de la ceremonia, el acompañamiento de la novia por parte de las vírgenes hasta el aposento nupcial. Entraron los novios en la casa y la puerta fue cerrada. Quien estaba fuera, fuera se quedó. Esto les pasó a las 5 vírgenes necias, las cuales regresaron con el aceite, pero se encontraron con la puerta cerrada. Fue inútil que golpearan hasta herirse las manos y gimiendo: Señor, Señor, ábrenos. Somos del cortejo de la boda. Somos las vírgenes propiciatorias, elegidas para dar honor y buena fortuna a tu tálamo. El novio, desde la parte alta de la casa, dejando un momento solos a los invitados más íntimos, de los que se estaba despidiendo mientras la novia entraba en la cámara nupcial, dijo: En verdad os digo que no os conozco. No sé quiénes sois. No he visto vuestros rostros jubilosos alrededor de mi amada. Sois usurpadoras. Quedaos pues, fuera de la casa de la boda. Y las 5 necias se marcharon llorando, por los caminos oscuros, con sus lámparas, que ya no le hacían falta, con sus vestiduras ajadas, los velos rasgados, las guirnaldas deshechas, o incluso sin guirnaldas. Escuchad ahora el significado contenido en la parábola. Al principio os he dicho que el reino de los cielos es la casa del desposorio que Dios celebra con las almas. Todos los fieles están llamados al desposorio celeste, porque Dios ama a todos sus hijos. Para unos antes, para otros después, se presenta el momento del desposorio. Y el hecho de haber llegado a él es gran ventura. Escuchad lo que os digo ahora. ¿No ignoráis que las jóvenes consideran un honor y una suerte el ser llamadas para formar el cortejo de la novia? Apliquemos a nuestro caso concreto los personajes. Veréis cómo entenderéis mejor. El esposo es Dios. La esposa, el alma de un justo a la que, habiendo cumplido el periodo de su noviazgo en la casa del Padre, es decir, velando por la doctrina de Dios y obedeciéndole y viviendo según la justicia, acompañan a la casa del novio para celebrar el matrimonio. Las vírgenes del cortejo son las almas de los fieles que, siguiendo el ejemplo de la novia, haber sido elegida por su prometido por sus virtudes es signo de que era un ejemplo vivo de santidad, tratan de alcanzar este mismo honor santificándose. Su vestido es blanco, está limpio, lozano. Blancos son sus velos. Están coronadas de flores. Llevan lámparas encendidas en sus manos. Las lámparas están muy limpias. Su mecha, embebida del más puro aceite, para que no despida mal olor. Su vestido es blanco. La justicia, cuando se practica firmemente, da vestido blanco, que, pronto, un día se hará blanquísimo, sin el más lejano recuerdo de mancha alguna, de una blancura supranatural, angélica. Su vestido está limpio. Es necesario tener, con la humildad, siempre limpio el vestido. Es muy fácil empañar la pureza del corazón. Quien no tiene corazón limpio no puede ver a Dios. La humildad es como agua que lava. Quien es humilde se da cuenta enseguida. Su ojo no está empañado por el humo del orgullo, de que ha manchado su vestido y corre hacia su Señor y dice: he privado de pureza a mi corazón. Lloro para purificarme. A tus pies lloro. Sol mío, da blancura con tu benigno perdón, con tu amor paterno, a este vestido mío. Un vestido lozano. Ah, la lozanía del corazón. Los niños la tienen por don de Dios. Los justos, por don de Dios y por su propia voluntad. Los santos, por don de Dios y por la voluntad llevada al heroísmo, y los pecadores, que tienen el alma lacerada, quemada, envenenada, sucia. ¿No podrán volver a tener jamás un vestido lozano? No, sí que pueden. Ya desde el momento en que se miran con repulsa empiezan a tener esta lozanía. La aumentan cuando deciden cambiar de vida. La perfeccionan cuando, con la penitencia, se lavan, se desintoxican, se medican, reconstituyen su pobre alma. Con la ayuda de Dios, que no niega su santo auxilio a quien se lo pide, con su propia superheroica voluntad, su trabajo es doble, triple, o sextuplo, pues en ellos no se trata de tutelar lo que tienen, sino de reconstruir lo que ellos mismos han echado por tierra, y con penitencia incansable, implacable, respecto a ese yo que fue pecador, los pecadores restituyen la lozanía infantil a su alma, preciosa ahora por su experiencia, que los hace maestros de otros que son como eran ellos, es decir, pecadores.
Velos blancos. Es la humildad. Tengo dicho. Cuando oréis o hagáis penitencia, que el mundo no se percate de ello. En los libros sapienciales está escrito. No se debe revelar el secreto del rey. La humildad es ese velo cándido y protector que recubre el bien que hacemos y el bien que Dios nos concede. No se gloríe, necia gloria humana, el corazón por el amor de privilegio concedido por Dios. E inmediatamente le sería arrebatado el don. Cante, más bien, internamente a su Dios. Mi alma te ensalza, Señor, porque has vuelto tu mirada a la pequeñez de tu sierva. Jesús interrumpe brevemente su discurso y fija su mirada en su madre, que, muy ruborizada bajo su velo, se inclina mucho como si quisiera ordenar los cabellos del niño, que está sentado a sus pies. En realidad lo que quiere es celar la emoción que siente a causa de su recuerdo, coronada de flores. El alma debe trenzarse diariamente su propia guirnalda de actos virtuosos, porque en presencia del Altísimo no debe haber nada ajado, ni se puede tener aspecto desaliñado. Diariamente, he dicho. El alma, efectivamente, no sabe cuándo Dios esposo puede aparecer para decir, ven. Así que no puede uno cansarse jamás de renovar la corona. No tengáis miedo. Las flores marchitan pero las de las coronas de virtudes no marchitan. El ángel de Dios que todo hombre tiene a su lado recoge a diario estas guirnaldas y las lleva al cielo. Allí harán de trono al nuevo bienaventurado cuando, como esposa en la casa nupcial, entre. Tienen las lámparas encendidas. Para honrar a su esposo y como luz para el camino. Qué fúlgida es la fe, qué dulce amiga. Su llama es radiante como una estrella, risueña por la seguridad que le da su certidumbre. Hace luminoso incluso al instrumento que la sujeta. La carne del hombre alimentado de fe, incluso la carne, parece, ya en este mundo, hacerse más luminosa y espiritual, inmune a una depauperación precoz. Porque quien cree se apoya en las palabras y los mandamientos de Dios, que es su fin, para alcanzarlo, siendo así que se mantiene lejos de todo tipo de corrupción, y no sufre turbaciones, miedos, remordimientos, ni se ve obligado a recordar sus mentiras o a esconder sus malas acciones, y se conserva en la lozanía y juventud de la hermosa incorrupción del santo. Su carne, su sangre, su mente, su corazón están limpios de toda lujuria, para contener así el aceite de la fe, para lucir sin producir humo. La voluntad constante nutrirá siempre esta luz. La vida de cada día, con sus desilusiones, constataciones, contactos, tentaciones, roces, tiende a reducir la fe. Esto no debe suceder. Id cada día a la fuente del óleo suave, sapiencial, de Dios. Mas la lámpara escasamente alimentada puede apagarse con el más ligero viento por el relente denso de la noche. La noche, la hora de las tinieblas, del pecado, de la tentación, les llega a todos. Es la noche, para el alma. Pero, si ésta está henchida de fe, la llama no podrá ser apagada por el viento del mundo o por la calina de las sensualidades. En fin, vigilancia, vigilancia, vigilancia. Aquel que, imprudente, se confía diciendo, Dios llegará antes de que me quede sin luz, o quien se induce a sí mismo a dormir antes que a velar, además duerme sin aquello que necesitaría para estar listo inmediatamente a la primera llamada. O aquel que espera al último momento para procurarse el aceite de la fe o la mecha fuerte de la buena voluntad, incurren en el peligro de quedarse fuera cuando llegue el esposo. Velad, por tanto, con prudencia, constancia, pureza, confianza, para estar siempre preparados cuando llame Dios, porque en realidad no sabéis cuándo vendrá Él. Queridos discípulos míos, no quiero induciros a temblar ante Dios. Antes bien, quiero promover en vosotros la fe en su bondad. Tanto los que os quedáis como los que os marcháis, pensad que, si hacéis lo que hicieron las vírgenes sensatas, seréis llamados no solamente a formar el cortejo del esposo, sino que, como en el caso de la joven Esther, que fue nombrada reina en sustitución de Bastí, seréis escogidos y elegidos como esposas, pues el esposo habrá encontrado en vosotros toda gracia y la mayor complacencia. A los que os marcháis os bendigo. Llevad en vosotros estas palabras mías, transmitidselas a vuestros compañeros. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Jesús se acerca a los campesinos para reiterarles su saludo. Juan de Endor le susurra. Maestro, ya está aquí Judas, no importa. Acompáñalos al carro y haz lo que te he indicado.
La asamblea se disuelve lentamente. Muchos hablan con Lázaro, el cual se vuelve a Jesús, que, habiendo dejado ya a los campesinos, estaba viniendo en este sentido, y le dice: Maestro, los corazones de Betania quieren oír todavía tu palabra. Háblanos antes de marcharte. Declina el día, pero el ambiente está tranquilo y sereno. Si queréis reuniros en los prados recientemente segados, os hablaré antes de marcharme de esta ciudad amiga. O, si no, mañana, al alba. Sí, llega la hora de despedirnos. Luego. Esta noche. Gritan todos. Como queráis. Ahora retiraos. A la mitad de la primera vigilia os hablaré, y, en efecto, incansable, mientras el sol y el recuerdo del arrebol de la tarde desaparecen y se alza el primer estridor de grillos inseguro y solitario, Jesús va adentrándose en un prado segado recientemente, en que la languideciente hierba crea una alfombra de penetrante y suave fragancia. Le siguen los apóstoles, las Marías, Marta y Lázaro con los de su casa. Entre los sirvientes veo a los dos que en el monte de las bienaventuranzas hallaron consuelo para sus días. El anciano y la mujer, Isaac con los discípulos, y griega. Yo diría que toda Betania. Jesús se detiene para bendecir al patriarca. Este le besa la mano llorando y acariciando al niño, que va al lado de Jesús. Al niño le dice: Dichoso tú, que lo puedes seguir siempre. Escúchame, hijo. Sé bueno. Gran ventura la tuya, gran ventura. Sobre tu cabeza pende una corona. Dichoso tú. Una vez que han terminado todos de colocarse, Jesús empieza a hablar. Ahora que se han marchado estos pobres amigos necesitados con mucho consuelo en la esperanza, o mejor, en la certeza, de que basta conocer poco para ser admitidos en el reino de Dios, en la certeza de que basta un mínimo de verdad sobre cuyo fundamento trabaje la buena voluntad, me dirijo a vosotros, mucho menos infelices que ellos, porque os encontráis en condiciones materiales mucho mejores y, además, recibís más ayuda del Verbo. Mi amor va a ellos solo con el pensamiento. Aquí, a vosotros, mi amor os llega también con mi palabra. Por tanto, tanto en la tierra como en el cielo, recibiréis un trato más riguroso, pues a quien más se le dio más se le ha de pedir. Mínimo es el bien de que estos pobres amigos que están regresando a su galera pueden disponer. Por el contrario, su dolor es máximo que se les puede dar sino promesas de bien. Cualquier carga sería superflua, pues os digo en verdad que de por sí su vida es penitencia y santidad y nada más se les debe imponer. En verdad os digo también que, como verdaderas vírgenes sensatas, ellos no dejarán que sus lámparas se apaguen antes de la hora de su llamada. No, no la dejarán apagarse. Esta luz es todo el bien que poseen y no pueden dejar que se apague. En verdad os digo que, como yo estoy en el Padre, así los pobres están en Dios. Por esto, yo, Verbo del Padre, he querido nacer y permanecer pobre. En efecto, entre los pobres me siento más cerca del Padre, que ama a los más pequeños, y es amado por ellos con todas sus fuerzas. Los ricos poseen muchas cosas. Los pobres, solo a Dios. Los ricos tienen amigos, los pobres están solos. Los ricos tienen muchas consolaciones, los pobres no. Los ricos se divierten, los pobres solo trabajan. Todo es fácil para los ricos, por su dinero. Los pobres tienen, además, la cruz del temor a las enfermedades y a las carestías, pues significarían para ellos hambre y muerte. Mas los pobres poseen a Dios. Dios, amigo suyo, consolador suyo. Él los distrae de su penoso presente con esperanzas celestiales. A él se le puede decir, y ellos saben decirlo, lo dicen precisamente por ser pobres y humildes y estar solos. Padre, socórrenos con tu misericordia. Esto lo estoy diciendo aquí, en esta tierra, que es de Lázaro, amigo mío y de Dios a pesar de que sea muy rico. Puede parecer extraño. Lázaro es la excepción de los ricos. Lázaro ha alcanzado esa virtud, dificilísima de encontrar en la tierra y aún más difícil de practicarse por enseñanza ajena, que es la virtud de la libertad respecto a las riquezas. Lázaro es un hombre justo, no se ofende, no se puede ofender porque sabe que es el rico pobre, por lo cual mi crítica celada no le toca. Lázaro es justo y reconoce que en el mundo de los grandes sucede como yo digo. Por lo cual afirmo.
en verdad os digo que es mucho más fácil que esté en Dios un pobre que un rico, y os digo que en el cielo del Padre mío y vuestro muchos asientos serán ocupados por aquellos que en la tierra sufrieron, cual polvo que se pisa, el desprecio, por ser los más pequeños. Los pobres guardan en su corazón las perlas de las palabras de Dios. Son su único tesoro. Quien no tiene más que un bien lo custodia. El que tiene mucho se aburre, se distrae, es soberbio y sensual. Así, este último no admira con ojos humildes y enamorados el tesoro ofrecido por Dios. Lo confunde con otros tesoros, las riquezas de la tierra, valiosos solo en apariencia, y piensa: si escucho a este, que es semejante a mí en cuanto a la carne, será por condescendencia. Y hace insensible, con los sabores fuertes de la sensualidad, su capacidad de distinguir el sabor de lo sobrenatural. Sabores fuertes, cargados de especias para confundir su hedor y su sabor a cosa podrida. Escuchad, y entenderéis mejor cómo los cuidados de este mundo, las riquezas, la crápula, impiden entrar en el reino de los cielos. Un rey celebraba las nupcias de su hijo. Imaginaos qué fiesta habría en palacio. Era su único hijo, que, llegado a la plena edad, se casaba con su amada. El padre y rey quiso que todo fuera alegría en torno a la de su amado hijo, que por fin se casaba con su elegida. Entre las muchas celebraciones nupciales organizó un gran banquete. Lo preparó con tiempo, cuidando de todos los detalles, para que resultase espléndido y digno de las bodas del hijo del rey. Envió a los siervos, también con suficiente tiempo, para decir a los amigos, a los aliados y a los grandes del reino, que habían sido fijadas las nupcias para esa fecha, por la tarde, y que estaban invitados. Que vinieran para dar un digno marco a la figura del hijo del rey. Pero, ni amigos, ni aliados, ni grandes del reino aceptaron la invitación. Entonces el rey, dudando de que los primeros siervos hubieran referido las cosas correctamente, envió a otros siervos, para que insistieran con estas palabras: os rogamos que vengáis. Todo está preparado. La sala está aparejada, hemos traído de los más distintos lugares vinos preciados, en las cocinas están amontonados bueyes y animales cebados en espera de ser guisados, las esclavas ya están amasando la harina para hacer dulces, o machacando en los morteros las almendras para hacer finísimas gollerías enriquecidas con los más exóticos aromas. Las mejores bailarinas y los mejores músicos han sido ya contratados para la fiesta. Venid, pues, para no hacer vano tanto aparato. Pero los amigos, los aliados y los grandes del reino o rechazaron la invitación, o dijeron: tenemos otros quehaceres, o fingieron aceptar la invitación pero luego fueron a sus cosas, quien al campo, quien a sus ocupaciones, quien a cosas menos nobles. Incluso hubo quien, molesto por tanta insistencia, porque el siervo del rey insistía: no le niegues al rey esto, pues te podría causar algún mal, mató al siervo para hacerlo callar. Los siervos volvieron y refirieron al rey todo. El rey se encendió de cólera y mandó a su ejército para castigar a los asesinos de sus siervos y a los que habían despreciado su invitación. Se reservó premiar a los que habían prometido que irían. Pero llegada la tarde de la fiesta, a la hora establecida, no vino ninguno. El rey, indignado, llamó a los siervos y dijo: no ha de suceder que mi hijo no tenga a nadie que le celebre en esta tarde de sus nupcias. El banquete está preparado. Los invitados no son dignos de él. A pesar de todo, el banquete nupcial de mi hijo ha de celebrarse. Id pues, a las plazas y a los caminos, colocaos en los cruces, parad a los que pasan, congregad a los que veáis ociosos. Traedlos aquí. Que la sala se llene de gente festiva. Y fueron los siervos, y recorrieron los caminos, se diseminaron por las plazas, por los cruces, y reunieron a todos los que encontraron, buenos o malos, ricos o pobres, y los condujeron a la morada real. Previamente les habían procurado los medios para estar en condiciones dignas de entrar en la sala del banquete de bodas. Los guiaron hasta la sala, y la sala se llenó, como el rey quería, de gente festiva. Mas he aquí que, habiendo entrado el rey en la sala, para ver si ya podía empezar la fiesta, vio a uno que, a pesar de las facilidades que le dieron los siervos de ir bien presentado, no llevaba vestido de bodas. Le preguntó: ¿cómo es que has entrado aquí sin el vestido de bodas? Este no supo qué responder, porque, en efecto, no tenía nada que lo pudiera disculpar.
Entonces el rey llamó a los siervos y les dijo: Tomad a este, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera de mi casa, a las tinieblas y al lodo helador. Ahí llorará y le rechinarán los dientes, como ha merecido por su ingratitud y por la ofensa que me ha infligido, más que a mi hijo, al entrar con vestido pobre y sucio en la sala del banquete, donde no debe entrar nada que no sea digno de la sala y de mi hijo. Como podéis ver, los cuidados de este mundo, la avaricia, la sensualidad, la crueldad, provocan la ira del rey y hacen que jamás estos hijos de las preocupaciones vuelvan a entrar en la casa del rey. Podéis también ver cómo entre los llamados, por amor al Hijo, hay quien recibe castigo. ¿Cuántos, hoy día, en esta tierra a la que Dios ha enviado a su verbo? Dios verdaderamente ha invitado, a través de sus siervos, y los seguirá invitando, cada vez más impelentemente a medida que se va acercando la hora de mi desposorio, a amigos, a aliados, a los grandes de su pueblo. Mas no responderán a la invitación, porque son falsos aliados, falsos amigos, grandes solo de nombre pues son mezquinos. Jesús va elevando cada vez más la voz. Sus ojos, a la luz del fuego que ha sido encendido entre él y los que le escuchan, para iluminar esta noche en que todavía falta la luna, que está en fase menguante, lanzan destellos de luz como si fueran dos gemas. Sí, son mezquinos. Ya se ve por qué no comprenden el deber y el honor que supone la adhesión a la invitación del rey. Soberbia, dureza, lujuria crean un baluarte en torno a su corazón. Siendo malos, me odian a mí, y por eso no quieren venir a mis bodas. No quieren venir. Prefieren unirse a la sucia política, al dinero, más sucio todavía, a la sensualidad, sucísima. Prefieren el cálculo astuto, la conjura, la ratera conjura, la celada, el delito. Yo condeno todo esto en nombre de Dios. Se odia por tanto la voz que habla y la misma fiesta, objeto de la invitación. En este pueblo han de ser identificados los que matan a los siervos de Dios, los profetas, siervos hasta este momento. Mis discípulos, siervos de hoy en adelante, aquí están. Y también los que, pretendiendo burlarse de Dios, dicen: sí. Iremos, pensando para sus adentros. Circunflejo ni soñarlo. Todo esto es una realidad en Israel. Y el Rey del Cielo, para que su Hijo goce de un digno aderezo de bodas, dispondrá que vayan a los cruces de caminos para congregar a todos aquellos que no son amigos o grandes o aliados sino simplemente pueblo que pasa. La convocatoria ha comenzado ya, de mi propia mano, de mi mano de hijo y siervo de Dios. Indiscriminadamente vendrán, de hecho ya han venido. Yo los ayudo a asearse y engalanarse para la fiesta de bodas. Ah, pero habrá, para desgracia propia, quien se aproveche indignamente de esta magnificencia de Dios, que le ofrece perfumes y vestiduras regias para que pueda aparecer como en realidad no es, o sea, rico y noble, y se aproveche para seducir, para obtener una ganancia. Oh, individuo de alma torva, atrapado por el repugnante pulpo de todos los vicios. Este sustraerá perfumes y vestidos para obtener una ilícita ganancia, para usarlos no en las bodas del Hijo sino en sus bodas con Satanás. Sí, esto sucederá, en efecto, muchos son los llamados, mas pocos los que, por saber perseverar en la llamada, alcanzan la elección. Pero también sucederá que estas hienas, que prefieren la carroña al alimento fresco, serán arrojados, como castigo, fuera de la sala del banquete, a las tinieblas y al fango de un lodazal eterno en que Satanás emite su horrible risa estridente por cada triunfo sobre un alma, y en que resuena, eterno, el llanto desesperado de los mentecatos que siguieron al delito en vez de seguir a la bondad que los había llamado. Alzaos. Vamos a descansar. Os bendigo a todos, habitantes de Betanía. Os bendigo y os doy mi paz. Te bendigo a ti y especialmente Lázaro, amigo mío, y a ti, Marta. Bendigo a mis discípulos, a los primeros y a los nuevos. Yo los envío por el mundo, a invitar para las bodas del Rey. Arrodillaos, que voy a bendeciros a todos. Pedro, di la oración que os he enseñado, dila aquí, a mi lado, en pie, porque así debe decirla quien ha sido destinado por Dios para ello. Toda la asamblea se arrodilla sobre la hierba.
En pie solo están Jesús, con su vestidura de lino, alto, guapísimo, y Pedro, vestido de marrón oscuro, encendido de emoción, casi tembloroso, recitando la oración con esa voz suya no bonita pero sí viril, lentamente por miedo a equivocarse. Padre nuestro. Se oye algún sollozo, de hombre, de mujer, Marxiam, arrodillado justo delante de María, que le mantiene unidas sus manitas, mira con una sonrisa de ángel a Jesús, y dice bajo. Mira, madre, qué guapo. Y también mi padre, qué guapo parece estar en el cielo, ¿estará aquí mi madre viendo? María susurra. Sí, tesoro, está aquí. Está aprendiendo la oración, y le da un beso. Y yo, la voy a aprender. Ella te la susurrará en el alma mientras duermes, y yo te la repetiré de día. El niño echa hacia atrás su cabecita morena y la apoya en el pecho de María, y se queda así mientras Jesús lleva a cabo la siempre solemne bendición mosaica. Acabado el gesto, todos se ponen en pie, y se marcha cada uno a su casa. Solo Lázaro sigue todavía a Jesús. Luego entra con él en la casa de Simón para estar aún en su compañía. Entran también todos los demás. Judas Iscariote, avergonzado, se pone en un rincón semioscuro. No se atreve a acercarse a Jesús, como hacen los demás. Lázaro se congratula con Jesús. Dice. Siento que te marches, pero estoy más contento que si te hubiera visto marcharte anteayer. ¿Por qué, Lázaro? Porque te veía muy triste y cansado, no hablabas, sonreías poco, ayer y hoy has vuelto a ser mi santo y dulce maestro. Me alegro mucho, lo era, aunque guardase silencio, lo eras, sí. Pero tú eres no solo serenidad sino también palabra. Esto buscamos en ti. En estas fuentes bebemos nuestra fuerza, y estas fuentes parecían sin agua, penosa era nuestra sed, ya ves cómo hasta incluso a los gentiles los ha sorprendido, y han venido a buscarlas. Judas Iscariote, al cual se había acercado Juan de Zebedeo, se decide a hablar. Sí, me habían preguntado también a mí, porque muchas veces estaba cerca de la Torre Antonia, con la esperanza de verte. ¿Sabías dónde estaba? Responde escuetamente Jesús. Lo sabía. Pero no pensaba que pudieras decepcionar a quienes te esperaban. Los romanos también se sintieron decepcionados. No entiendo por qué has actuado así, y tú me lo preguntas. No estás al corriente del estado de ánimo del Sanedrín, de los fariseos y de otros, respecto a mí. ¿Quieres decir que tenías miedo? No. Náusea. El año pasado, estando solo, uno solo contra todo un mundo que ni siquiera sabía si yo era profeta, mostré que no tenía miedo. Y tú fuiste ganado con mi audacia. Hice oír mi voz contra todo un mundo de gente que gritaba. Hice oír la voz de Dios a un pueblo que se había olvidado de ella. Purifiqué la casa de Dios de las inmundicias materiales que tenía. No pretendía limpiarla de las bajezas morales, mucho más graves, que en ella anidan, porque no ignoro el futuro de los hombres. Lo hice para cumplir mi deber. Por celo de la casa del Señor Eterno, la cual se había convertido en una plaza vociferadora de mercachifles, usureros y ladrones. Lo hice para remover de su sopor a quienes siglos de abandono sacerdotal habían hecho caer en el letargo espiritual. Fue el reclamo que debía congregar a mi pueblo, para llevarlo a Dios. Este año he vuelto, he visto que el templo sigue lo mismo, incluso ha empeorado. Ha pasado de ser cueva de ladrones a ser sede de conjura, y será sede del delito, y luego lupanar, para terminar destruido a manos de una fuerza más poderosa que la de Sansón que aplastará a una casta indigna de llamarse santa. Es inútil hablar en ese lugar, en el cual, además, te lo recuerdo, se me prohibió hablar. Pueblo desleal a la palabra dada, envenenado en sus cabezas, pueblo que osa poner veto a que la palabra de Dios hable en su casa. Sí, me fue prohibido. He guardado silencio por amor a los más pequeños. No ha llegado todavía la hora en que habrán de matarme. Son demasiados los que tienen necesidad de mí, y mis apóstoles no son todavía suficientemente fuertes como para recibir en sus brazos a mi prole, el mundo. No llores, madre buena. Perdona esta necesidad de tu hijo de decir, a quien quiere o puede engañarse, la verdad que sé, yo callo, pero, ay de aquellos por los cuales Dios calla. Madre, Marxiam, no lloréis. Que nadie llore. Os lo ruego. Pero en realidad todos, con más o menos pena, lloran.
Judas, pálido como un muerto, con ese indumento suyo de rayas amarillas y rojas, tiene la osadía de insistir, con una voz gimoteadora y ridícula. Créeme, maestro, que estoy sorprendido y apenado. No sé qué quieres decir, yo no sé nada, la verdad es que no he visto a ninguno de los del templo, pues he roto los contactos con todos, pero, si tú lo dices, será verdad, Judas. Tampoco has visto a Sadoc. Judas baja la cabeza y farfulla. Es un amigo, lo he visto como amigo, no como uno del templo. Jesús no le responde. Se vuelve a Isaac y a Juan de Endor para darles algunas recomendaciones relativas a su trabajo. Entre tanto, las mujeres consuelan a María, que está llorando, y al niño, que llora al ver llorar a María. También a Lázaro y a los apóstoles se les ve apenados. Jesús, que presenta de nuevo su dulce sonrisa, se acerca a ellos, y mientras abraza a su madre y acaricia al niño, dice: Me despido de los que se quedan, porque mañana al alba nos pondremos en camino. Adiós, Lázaro. Adiós, Maximino. José, te agradezco todos los detalles que has tenido con mi madre y con las discípulas en este periodo de espera mientras yo llegaba. Gracias por todo. Tú, Lázaro, bendice de nuevo a Marta en mi nombre. Volveré pronto. Ven, madre, a descansar. También vosotras, María y Salomé, si queréis venir. Sí, claro que vamos. Dicen las dos Marías. Pues, a la cama. Paz a todos. Dios esté con vosotros. Hace un gesto de bendición y sale, llevando de la mano al niño y estrechando a su madre. La estancia en Betanía ha terminado. 207. En la gruta de Belén la madre evoca el nacimiento de Jesús. Dejada Betanía con la primera sonrisa de la aurora, Jesús se dirige a Belén. A su lado van su madre, María de Alfeo y María Salomé. Le siguen los apóstoles. El niño, por el contrario, le precede, y encuentra motivo de contento en todo lo que ve. Las mariposas que se están despertando, los pajaritos que cantan o picotean en el sendero, las flores que resplandecen por los diamantes del rocío, el hecho de que aparezca un rebaño en que se oye el balido de muchos corderitos. Una vez atravesado el torrente que está al sur de Betanía, todo espuma risueña entre los cantos, la comitiva se dirige hacia Belén, pasando entre dos órdenes de colinas enteramente verdes de olivos y viñedos con algunos, pequeños, campos dorados de grano aviado ya a la siega. El valle es fresco. El camino, bastante cómodo. Simón de Jonás se adelanta y alcanza al grupo de Jesús. Pregunta. ¿Por aquí se va a Belén? Juan dice que la otra vez habéis ido por otro camino. Es verdad, responde Jesús, pero porque veníamos de Jerusalén. Por aquí es más corto. Cuando lleguemos al sepulcro de Raquel, que quieren verlo las mujeres, nos separaremos, como hace tiempo habéis decidido. Mi madre quiere ir a Betsur. Allí nos reuniremos de nuevo. Sí, lo dijimos, pero, sería tan hermoso que estuviéramos todos presentes. Especialmente la madre, que, a fin de cuentas, es la reina de Belén y de la gruta, y conoce todo a la perfección. Si lo contara ella, creo que sería distinto. Jesús mira a Simón, que insinúa dulcemente su deseo, y sonríe. ¿Qué gruta, padre? Pregunta Marcián. La gruta donde nació Jesús. Ah, muy bien. Voy yo también. Sería precioso. Dicen María de Alfeo y Salomé. ¡Precioso! Significaría volver al pasado, a cuando el mundo te ignoraba, sí, pero todavía no te odiaba. Significaría encontrar de nuevo el amor de las personas sencillas que supieron solo creer y amar, con humildad y fe. Significaría depositar en el pesebre este peso de amargura que oprime mi corazón desde que sé lo mucho que te odian. Debe haber quedado todavía en el pesebre la dulzura de tu mirada, de tu respirar, de tu titubeante sonrisa, y ello me acariciaría el corazón, este corazón mío tan lleno de amargura. María habla despacio, entreanhelante y afligida. Pues entonces vamos a ir, mamá. Condúcenos tú al lugar. Hoy eres tú la maestra y yo el niño que ha de aprender. No, hijo. Tú eres siempre el maestro, no, mamá. Simón de Jonás tiene razón en lo que ha dicho. En la tierra de Belén tú eres la reina. Es tu primer castillo. María, de la estirpe de David, guía a este pequeño pueblo a tu morada.
Judas Iscariote hace ademán de hablar, pero no dice nada. Jesús, que se ha dado cuenta del gesto y lo ha interpretado, dice: si alguno, por cansancio u otro motivo, no quiere venir, que libremente prosiga hacia Bethsur. Pero ninguno habla. Prosiguen el camino por este fresco valle que va en dirección este-oeste. Luego giran levemente hacia el norte para bordear un entrante de un collado, y llegan así al camino que de Jerusalén conduce a Belén, justo a la altura de un cubo, la tumba de Raquel, que culmina en una pequeña cúpula orbicular. Todos se acercan para orar con reverencia. Aquí nos detuvimos yo y José, está todo igual. Lo único distinto es la estación. En aquel entonces era un frío día de Quisleu. Había llovido, los caminos estaban embarrados. Luego se había levantado un viento helador y quizás había caído escarcha durante la noche. Los caminos estaban endurecidos, pero, recorridos todos ellos por carros y por mucha gente, parecían un mar lleno de hoyos. Se hacía muy trabajoso para mi burrito, y para ti no, madre. Yo te tenía a ti. La expresión de beatitud con que lo mira es verdaderamente conmovedora. Unos instantes después, sigue hablando. Atardecía. José estaba muy preocupado, se estaba levantando un viento que cortaba, y cada vez soplaba más fuerte. La gente que iba hacia Belén apresuraba su paso. Chocaban unos con otros. Muchos decían insolencias contra mi burrito, por lo despacio que iba, buscando el lugar donde apoyar sus pezuñas. Parecía como si supiera que tú estabas ahí, durmiendo el último sueño en la cuna de mis entrañas. Hacía frío, pero yo ardía por dentro. Te sentía llegar. Podrías decir: mamá, yo ya estaba desde hacía 9 meses. Sí. Pero ahora era como si vinieras del cielo. El cielo descendía, se plegaba hacia mí, y yo veía sus resplandores, veía a la divinidad arder de gozo por tu inminente nacimiento, y ese fuego me traspasaba, me incendiaba, me abstraía, de todo, frío, viento, gente, nada. Yo veía a Dios, de tanto en tanto, con esfuerzo, lograba volver con mi espíritu a esta tierra, y sonreía a José, que temía al frío y al cansancio por mí, y que iba guiando al burrito por temor a que tropezase, y que me arropaba con la manta porque temía que me enfriase, mas nada podía suceder. No sentía los bamboleos. Me parecía ir por un camino de estrellas, entre nubes cándidas, sujetada por ángeles, y sonreía, primero a ti, te veía dormir, capullo mío de azucena, a través de la barrera de la carne, con los puñitos apretados en tu camita de rosas vivas, luego sonreía a mi esposo, que estaba profundamente afligido, para infundirle ánimo, luego a la gente, que no sabía que estaba respirando ya en el aura del Salvador. Nos detuvimos cerca de la tumba de Raquel, para que descansase un momento el borriquillo y para comer un poco de pan y unas aceitunas, nuestras provisiones de pobres. Pero yo no tenía hambre. No podía tener hambre, me alimentaba mi alegría. Reanudamos el camino. Venid, os voy a decir dónde encontramos al pastor, no penséis que puedo equivocarme. Estoy reviviendo aquella hora, veo y reconozco cada uno de los lugares porque veo a través de una gran luz angélica. Quizás la muchedumbre angélica está de nuevo aquí, invisible para los cuerpos, pero visible para las almas con su luminoso candor, y todo se hace patente, todo queda señalado. Ellos no pueden equivocarse, y me guían, para alegría mía y vuestra. Mirad, desde aquel campo a este vino Elías con sus ovejas. José le pidió un poco de leche para mí. Allí, en aquel prado, estuvimos detenidos mientras él extraía la leche tibia, reconstituyente, y daba algunos consejos a José. Venid, mirad, este es el sendero de la última hondonada antes de Belén. Lo elegimos porque el camino principal, en las cercanías de la ciudad, era todo un barullo de gente y cabalgaduras. Ahí está Belén. Oh, entrañable tierra de mis padres, que me diste el primer beso de mi hijo. Te abriste, buena y fragante, como el pan que te da el nombre. Belén significa casa del pan, para dar pan verdadero al mundo mortalmente hambriento. Me abrazaste, tú, tierra que conservas el materno amor de Raquel, como una madre. Tierra santa de la davídica Belén. Primer templo del Salvador, de la estrella de la mañana nacida de Jacob para señalar la ruta del cielo a toda la humanidad. Fijaos cuán bella está en esta primavera. También entonces, a pesar de que los campos y los viñedos aparecieran desnudos, era hermosa.
Un velo leve de escarcha tornaba a resplandecer en las desnudas ramas, que aparecían espolvoreadas de diamantes, como envueltas en un impalpable cendal paradisíaco. Las chimeneas de todas las casas humeaban, pues llegaba la hora de la cena. El humo, subiendo escalonadamente los rellanos hasta llegar a este límite, mostraba la propia ciudad también velada, todo se sentía casto, recogido, en espera, de ti, hijo. La tierra te sentía llegar, te habrían sentido también los betlemitas, porque no son malos, a pesar de que no lo creáis. No podían ofrecernos alojamiento, en las casas honradas y buenas de Belén, se apiñaban, arrogantes como siempre, sordos y soberbios, los que hoy lo siguen siendo. Esos no podían sentirte a ti, cuantos fariseos, saduceos, herodianos, escribas, esenios había. ¿Cuántos? Su embotamiento de ahora sigue siendo manifestación de su dureza de corazón de entonces. Cerraron su corazón al amor a su pobre hermana aquella noche y se quedaron, y todavía lo están, en las tinieblas. Desde aquel momento, rechazando el amor al prójimo, rechazaron a Dios. Venid. Vamos a la gruta. Es inútil entrar en la ciudad. Los mejores amigos de mi niño ya no están. Queda la naturaleza amiga, con sus piedras, su riachuelo, su leña para encender fuego. La naturaleza que sintió la llegada de su Señor, sí, venid sin vacilación. Se tuerce por aquí, allí están las ruinas de la Torre de David. La aprecio más que a un palacio. Benditas ruinas. Bendito riachuelo. Bendito árbol que, como por milagro, te despojaste, con el viento, de muchas de tus ramas para que encontrásemos leña y pudiéramos encender fuego. María baja ligera hacia la gruta, atraviesa el pequeño riachuelo por una tabla que hace de puente, corre hacia el espacio abierto que hay delante de las ruinas y cae de rodillas a la entrada de la gruta, y se curva para besar su suelo. La siguen todos los demás. Están emocionados, el niño, que no la deja ni un instante, parece estar escuchando una historia maravillosa. Sus ojitos negros beben las palabras y los gestos de María sin perderse ni uno solo. María se pone en pie y entra diciendo: todo como entonces. Pero en aquella ocasión era de noche, José me hizo luz para que entrase. Entonces, solo entonces desmontando del borriquillo, sentí lo cansada y helada que estaba. Un buey nos saludó. Me acerqué a él para sentir un poco de calor para apoyarme sobre el heno. José, aquí, donde estoy yo, extendió heno para hacerme un lecho. Lo había secado a la llama que estaba encendida en aquel rincón. Para mí y para ti, hijo, porque era bueno como un padre, con su amor de esposo ángel, y los dos de la mano, como dos hermanos perdidos en la oscuridad de la noche, comimos nuestro pan y nuestro queso. Luego él fue allí, a alimentar el fuego, y se quitó el manto para tapar la abertura. En realidad, había corrido el velo ante la gloria de Dios que descendía del cielo, tú mi Jesús, y yo permanecí allí, encima del heno, al calorcito de los dos animales, arropada en mi manto y con la manta de lana, mi amado esposo. En la conmoción de aquella hora, en que me encontraba sola ante el misterio de la primera maternidad, siempre henchida de lo desconocido para una mujer, y para mí, en mi maternidad única, henchida además del misterio del que sería ver al Hijo de Dios surgir de carne mortal, José fue para mí como una madre, como un ángel, mi consuelo, entonces y siempre. Luego, silencio y sueño descendieron y circundaron al justo, para que no viera lo que para mí era el beso de Dios de cada día, y, tras el intermedio de las humanas necesidades, he aquí que me llegan las desmesuradas olas del éxtasis, que vienen del mar paradisíaco, y que me elevan de nuevo a lo alto de las crestas luminosas, cada vez más altas, y me llevan arriba, con ellas, a un océano de luz, de alegría, paz, amor, hasta verme perdida en el mar de Dios, del seno de Dios. Oigo todavía una voz de la tierra. ¿Duermes, María? ¡Qué lejana! Es un eco, un recuerdo de la tierra. Tan débil que el alma no reacciona. No sé lo que respondo. Mientras, sigo subiendo, en esta inmensidad de fuego, de beatitud infinita, de precognición de Dios, hasta Él. Oh. Pero, ¿te alumbré yo a ti, o fui yo alumbrada por los trinitarios fulgores aquella noche? ¿Te alumbré yo a ti, o tú me aspiraste para alumbrarme?
No lo sé, luego el regreso, de coro en coro, de astro en astro, de estrato en estrato, dulce, lento, feliz, sereno, como el de una flor que el águila ha llevado a las alturas para dejarla caer después, y desciende lentamente, en las alas del aire, embellecida por una gema de lluvia, por un pedacito de arco iris arrebatado al cielo, para encontrarse al final en la tierra que la viera nacer, mi diadema. Tú sobre mi corazón, aquí, sentada, después de haberte adorado, te amé. Por fin pude amarte sin la barrera de la carne. De aquí me desplacé para llevarte al amor de aquel que como yo era digno de estar entre los primeros que te amasen. Aquí, entre estas dos toscas columnas, te ofrecí al Padre. Aquí descansaste por primera vez sobre el pecho de José, aquí te envolví en pañales y, los dos, te colocamos aquí, yo te acunaba mientras José secaba el heno al fuego y se lo metía en su pecho para mantenerlo caliente. Luego, allí, adorándote los dos, así, inclinados hacia ti, como yo ahora. Bebiendo tu respiración, contemplando hasta qué anonadamiento puede conducir el amor. Llorando las lágrimas que, ciertamente, se lloran en el cielo por el gozo inagotable de ver a Dios. María, que ha estado yendo a un lado o a otro mientras evocaba los hechos, señalando los lugares, jadeante de amor, con un destello de llanto en sus ojos azules y una sonrisa en los labios, se inclina realmente hacia Jesús, que está sentado en una piedra grande mientras ella cuenta, y lo besa en el pelo, llorando, adorándole como entonces. Y luego los pastores, dentro, aquí, adorando con su buen corazón, con el intenso hálito de la tierra que con ellos entraba en su olor humano, de rebaños, de heno. Y afuera, y por todas partes, los ángeles, adorándote con su amor, con sus cantos, que ninguna criatura humana puede reproducir, y con el amor del cielo, con la brisa del cielo que con ellos entraba, que ellos portaban, entre sus fulgores tu nacimiento, bendito mío. María se ha arrodillado al lado de su hijo y llora de emoción con la cabeza reclinada en las rodillas de Jesús. Ninguno de los presentes se atreve a decir nada durante un rato. Emocionados en mayor o menor grado, miran en torno a sí, como esperando ver pintada, entre las telas de araña y las ásperas piedras, la escena descrita. María sale de este momento particular y torna a hablar. Bien, he descrito el nacimiento, infinitamente sencillo, infinitamente grande, de mi hijo. Lo he hecho con mi corazón de mujer, no con la sabiduría de un maestro. No hay más. En efecto, fue la cosa más grande de la tierra, si bien velada bajo las apariencias más comunes. Pero, ¿y al día siguiente? ¿Y después? Preguntan muchos de los presentes, entre los cuales las dos Marías. El día siguiente, muy sencillo. Hice lo que todas las madres. Dar de mamar al niño, lavarlo, ponerle los pañales. Yo calentaba agua del río en el fuego que ardía ahí afuera, para que el humo no hiciera llorar a esos dos ojitos azules. Y luego, en el rincón más amparado, en una vieja artesa, lavaba a mi hijo y le ponía ropita fresca. Iba al río a lavar los pañales y los tendía al sol, y luego la alegría más grande, darle el pecho a Jesús, y él mamaba y tomaba más color y se sentía contento. El primer día, durante la hora más caliente, fui a sentarme ahí afuera para verlo bien. Aquí la luz solo se filtra, no entra verdaderamente. La lámpara y la llama daban un caprichoso aspecto a las cosas. Salí afuera, al sol, y miré al Verbo encarnado. La madre conoció entonces a su hijo. La sierva de Dios, a su Señor. Fui mujer y adoradora, después, la casa de Ana, los días ante tu cuna, los primeros pasos, la primera palabra, pero esto fue después, en su momento, nada fue tan grande como la hora de tu nacimiento, solo cuando regrese a Dios, volveré a encontrar aquella plenitud. María de Alfeo dice. Sí, pero, ponerse en camino al final. ¡Qué imprudencia! ¿Por qué no esperasteis? El decreto preveía un alargamiento del plazo para los casos especiales, como partos o enfermedades. Alfeo lo dijo, ¿esperar? No. Aquella tarde, cuando José trajo la noticia, yo y tú, hijo, exultamos de alegría. Era la llamada, porque tenías que nacer necesariamente aquí, como habían dicho los profetas. Aquel decreto llegado al improviso fue para José piadoso cielo, cancelador incluso del recuerdo de su sospecha.
Era lo que esperaba, por ti, por él, por el mundo judaico y por el mundo futuro, hasta el final de los siglos. Estaba escrito, y sucedió como había sido escrito. Esperar. ¿Podrá la novia hacer esperar su sueño nupcial? ¿Por qué esperar? Pues, por todo lo que podía suceder, insiste todavía María de Alfeo. No tenía ningún miedo. Reposaba en Dios. Pero, ¿sabías que todo habría de suceder así? Nadie me lo había dicho, y yo no pensaba en absoluto en ello. Tanto es así, que, para dar ánimos a José, lo dejé pensar, y os dejé pensar, que todavía faltaba tiempo para el nacimiento. Sabía, esto sí que lo sabía, que la luz del mundo nacería en la fiesta de las luces. Madre, la pregunta sería, más bien, ¿por qué no acompañaste a María? Y, mi padre, ¿por qué no pensó en esto? Teníais que haber venido también vosotros. ¿No vinimos aquí todos? Pregunta, severo, Judas Tadeo. Tu padre había decidido venir después de la fiesta de las luminarias y se lo dijo a su hermano, pero José no quiso esperar. Pero, tú al menos, rebate a un Judas Tadeo. No la censures, Judas. De común acuerdo, consideramos que era justo correr un velo sobre el misterio de este nacimiento. Pero, José sabía con qué signos había de producirse. Si tú no lo sabías, podía saberlo él. No sabíamos nada, sino que él debía nacer. Y entonces la sabiduría divina nos guió así, como era justo. El nacimiento de Jesús, su presencia en el mundo, debían manifestarse exentos de todo lo que pudiera saber a maravilloso y que hubiera provocado a Satanás. Mirad cómo la aversión actual de Belén hacia el Mesías es una consecuencia de la primera epifanía del Cristo. El livor demoníaco se sirvió de la revelación para producir derramamiento de sangre, y para diseminar, por la sangre derramada, odio. ¿Estás contento, Simón de Jonás? No hablas. Casi ni respiras. Tanto que me parece estar fuera del mundo, en un lugar más santo que si hubiera traspasado el velo del templo, tanto que ahora, después de haberte visto en este sitio y con la luz de entonces, me produce temblor el haberte tratado, con respeto, sí, pero solo como a una gran mujer. Eso, como a una simple mujer. A partir de ahora no osaré ya decirte como antes. María. Antes eras para mí la madre de mi maestro, ahora te he visto en la cima de aquellas olas celestiales, te he visto reina. Y yo, miserable, hago esto, como esclavo que soy, y se arroja al suelo y besa los pies de María. Ahora es Jesús quien habla. Simón, álzate. Ven aquí, a mi lado. Pedro se pone en la izquierda de Jesús, María está a la derecha. ¿Qué somos ahora nosotros? Pregunta Jesús. Nosotros. Hombre, pues Jesús, María y Simón. De acuerdo, pero ¿cuántos somos? 3, maestro. Entonces somos una Trinidad. Un día, en el cielo, la Divina Trinidad pensó. Es el momento de que el Verbo vaya a la tierra. En un latido de amor, el Verbo vino a la tierra. Se separó por ello del Padre y del Espíritu Santo. Vino a actuar en la tierra. En el cielo, los otros dos contemplaron las obras del Verbo, permaneciendo más unidos que nunca para fundir pensamiento y amor en ayuda de la palabra operante en la tierra. Nota. Se separó, palabra, operante en la tierra. Las expresiones antropomórficas contenidas en este fragmento están en función del paralelismo entre Trinidad celeste y Trinidad terrena. En una copia mecanografiada, María Valtorta las corrige del modo siguiente: dejó por ello el seno del Padre, el abrazo recíproco que forma el Espíritu Santo. Vino a actuar en la tierra. En el cielo las otras dos personas contemplaron las obras del Verbo, permaneciendo, de todas formas, igualmente unidas a él para fundirse pensamiento y amor, con la palabra operante en la tierra, y las completa con la observación siguiente. La unión hipostática por la cual el Verbo, estando realmente en la carne del Hijo de Dios y de María, no cesó de ser uno con el Padre y, por tanto, con el amor. No cesó de ser el Santo de los Santos, porque lo era por divina naturaleza y lo fue en la naturaleza humana, por gracia y voluntad perfectísimas. De los muchos atributos divinos, durante el tiempo mortal y como Verbo hecho hombre, no perdió sino la eternidad, pues que debió conocer la muerte, y la inmensidad, pues que estaba limitado en una humanidad, siempre y solo durante los 33 años que fue en todo como nosotros excepto en el pecado.
María Valtorta explicará también más adelante que la divinidad, unida siempre hipostáticamente a Jesús hombre, no siempre era sensible para el hombre redentor, el cual debía experimentar también este dolor. Llegará un día en que vendrá del cielo esta orden. Es el momento de que vuelvas, porque todo está cumplido. Entonces el Verbo volverá al cielo, así, y Jesús se retira un paso hacia atrás dejando a Pedro y a María donde estaban, y desde lo alto del cielo contemplará las obras de los otros dos de la tierra, los cuales, por santo impulso, se unirán más que nunca, para fundir poder y amor y hacer de ello un medio para cumplir el deseo del Verbo. La redención del mundo a través de la perpetua enseñanza de su Iglesia. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán con sus rayos una cadena para estrechar cada vez más a los dos que estarán todavía en esta tierra. Mi madre, el amor. Tú, el poder. Por tanto, ciertamente tendrás que tratar a María como a una reina, pero no como esclavo. ¿No te parece? Me parece todo lo que quieras. Me siento anonadado. ¿Yo el poder? Ah, pues si tengo que ser el poder, entonces sí que me debo apoyar en ella. Madre de mi Señor, no me abandones nunca, nunca, nunca. No temas. Te tendré siempre cogido de la mano. Así, como hacía con mi niño hasta que fue capaz de andar solo. ¿Y después? Después te sostendré con la oración. Ánimo, Simón. No dudes nunca del poder de Dios. Ni yo ni José dudamos de su poder, tú tampoco debes dudar. Dios otorga su ayuda en cada hora, si permanecemos humildes y fieles. Ahora venid aquí afuera, junto al riachuelo, a la sombra del árbol bueno que, si el verano estuviera más adelantado, os daría además de su sombra sus manzanas. Venid. Comeremos antes de partir. ¿A dónde, hijo mío? A Jalá. Está cerca. Y mañana iremos a Betsur. Se sientan a la sombra del manzano. María se apoya contra el recio tronco. Bartolomé mira fijamente como ella, tan joven y todavía celestemente enardecida por los hechos que ha revivido, acepta de su hijo el alimento que previamente ha bendecido, y como le sonríe con ojos de amor. Y susurra. A su sombra he tomado asiento, su alimento sabe delicado a mi paladar. Le responde Judas Tadeo. Es verdad. Se consume de amor. Pero no se puede decir que fuese despertada bajo un manzano. ¿Y por qué no, hermano? ¿Qué sabemos nosotros de los secretos del rey? Responde Santiago de Alfeo. Y Jesús, sonriendo, dice. La nueva Eva fue concebida por el pensamiento al pie del paradisíaco manzano, para que, con su sonrisa y su llanto, pusiera en fuga a la serpiente y desenvenenara el fruto envenenado. Ella se ha hecho árbol de fruto redentor. Venid, amigos, comed de su fruto. Que nutrirse con su dulzura es nutrirse con la miel de Dios. Maestro, hace tiempo que deseo saber una cosa. ¿El cántico que estamos citando se refiere a ella? Pregunta en voz baja Bartolomé. María está ocupándose del niño y hablando con las otras mujeres. Desde el principio del libro se habla de ella y de ella se hablará en los libros futuros, hasta la transformación de la palabra del hombre en la sempiterna alabanza de la eterna ciudad de Dios, y Jesús se vuelve a las mujeres. ¿Cómo se nota que es de David? ¡Qué sabiduría! ¡Qué poesía! Dice Simón Celote a sus compañeros. Interviene Judas Iscariote, que, aún bajo la impresión del día anterior, a pesar de que esté tratando de recuperar la libertad que tenía antes, habla poco. Yo quisiera entender el porqué de esta necesidad de la encarnación. De acuerdo que el único que con su palabra puede vencer a Satanás es Dios, de acuerdo que Dios es el único que puede tener capacidad de redimir, no lo pongo en duda. Pero, en fin, me parece que el Verbo habría podido humillarse menos de lo que lo ha hecho naciendo como todos los hombres, sujetándose a las miserias de la infancia, etc. No habría podido aparecer con forma humana ya adulta, o, si es que quería tener una madre, elegirse la adoptiva, como hizo para el padre. Creo que una vez se lo pregunté pero no me respondió ampliamente, o al menos no lo recuerdo. Pregúntaselo, dado que estamos en el tema. Dice Tomás. Yo no. Ya le he hecho disgustarse y todavía no me siento perdonado. Preguntadlo vosotros por mí. Pero hombre, nosotros aceptamos todo sin pedir tantas dilucidaciones. Y tenemos que ser nosotros quienes hagan preguntas. No es justo. Replica Santiago de Zebedeo.
¿qué es lo que no es justo? Pregunta Jesús. Hay un momento de silencio. Luego Simón Zelote, haciéndose intérprete de todos, repite las preguntas de Judas de Queriot y las respuestas de los otros. No soy rencoroso. Esto lo primero. Hago las observaciones que debo hacer, sufro y perdono. Lo digo para quien todavía tiene miedo, fruto de su turbación. Por lo que se refiere a mi real encarnación, digo, es justo que haya sido en este modo. Vendrán días en que muchos, caerán en errores acerca de mi encarnación, atribuyéndome precisamente esas formas erradas que Judas querría que yo hubiera asumido. Hombre compacto en cuanto al cuerpo, pero, en realidad, volátil como un juego de luces, siendo, por tanto, y no siendo al mismo tiempo, carne. Y la maternidad de María sería tal, y al mismo tiempo no lo sería. Yo soy verdaderamente carne, María es verdaderamente la madre del Verbo encarnado. Si la hora del nacimiento fue solo un éxtasis, se debió al hecho de ser la nueva Eva, sin peso de culpa ni herencia de castigo. Descansar en ella no fue una humillación para mí. ¿Rebajaba acaso al maná el tenerlo dentro de tabernáculo? Al contrario. Estar en esa morada era un honor. Otros dirán que yo, no siendo carne real, no padecí ni morí durante mi paso por la tierra. Sí, no pudiendo negar que estuve en la tierra se negará mi encarnación real o mi divinidad verdadera. La realidad es que yo soy uno con el Padre eternamente, y estoy unido a Dios como carne, pues en verdad le era posible al amor en su perfección alcanzar lo inalcanzable revistiéndose de carne para salvar a la carne. A todos estos errores responde mi entera vida, que da sangre desde el nacimiento hasta la muerte, y que se ha sujetado a todo lo humano, excepto al pecado. Sí, he nacido de ella, por vuestro bien. No sabéis cuánto se mitiga la justicia desde que tiene a la mujer como su colaboradora. ¿Estás satisfecho, Judas? Sí, maestro. Haz tú también lo propio conmigo. Judas Iscariote agacha la cabeza, confundido, y griega. Quizás realmente tocado por tanta bondad. Todavía permanecen a la sombra fresca del manzano. Unos dormitan, otros duermen verdaderamente. María se levanta y vuelve a la gruta. Jesús la sigue.